están? Bienvenidos al programa. Soy Juliana Oxenford, lista como siempre para acompañarlos una hora aquí a través de RPP Televisión, Canal 10 y abordar, por supuesto, temas de actualidad, temas importantes. Al final del programa, algo de entretenimiento. Voy a estar con el chef Javier Ampuero, que ha estrenado programa de televisión en Plus TV. Dicen que está buenísimo, no he tenido la oportunidad de verlo, pero él nos va a hablar más, por supuesto, nos va a contar detalles de este nuevo proyecto. En un ratito más voy a presentar a mi primer invitado, que es el presidente de la Comisión de Educación Parlamentario, el congresista Daniel Mora. Vamos a hablar de esto que se llevó a cabo el día de hoy, que sucedió el día de hoy y que debió ser una jornada positiva. ¿Por qué? Porque los maestros, después de casi un mes de huelga, hoy regresaron a las clases. Lo había anunciado la semana pasada, dijeron que luego de haber conversado algunos puntos que no estaban claros con representantes del gobierno, el SUTEP había decidido detener, parar, decir hasta aquí nomás a la huelga y regresar a sus labores, pero no ha sido tranquilo y al contrario, ahora hay más problemas, creo yo, que antes. ¿Por qué? Porque la huelga, si bien en Lima, por ejemplo, ha sido levantada, en provincias no ha sucedido lo mismo y se han registrado varios actos de violencia, por ejemplo, en Ica, en Arequipa. La cosa está brava. Además, cuando hablamos de maestros, no solamente tenemos que referirnos a los que integran el SUTEP, que digamos que son los más tranquilos, sino también a los del CONARE, que en su mayoría esta agrupación está integrada por elementos vinculados nada menos que a Sendero Luminoso. Y ellos han dicho que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hace el otro grupo, es decir, con el SUTEP, que ellos deciden cuándo regresan a trabajar, que ellos no acatan lo dicho por René Ramírez, que es el secretario general del SUTEP. Se ha armado todo un bolondrón. Y hoy Patricia Salas, la ministra de Educación, hizo una conferencia de prensa y ella explicó que en 16 regiones las clases se han desarrollado hoy martes con normalidad. Habló del mecanismo para que los chicos que han perdido, imagínense ustedes, más de 3 semanas de clases puedan recuperarlas de manera paulatina y que, lo más importante, el año no se pierda. Pero no habló de puntos fundamentales, como la denuncia que ha presentado el secretario del SUTEP, que ha dicho que los del CONARE, es decir, para que quede claro, los del otro grupo, lo han amenazado de muerte, y tampoco ha hablado de los actos vandálicos de violencia registrados en el interior de nuestro país. Hay quienes dicen que el año escolar ya se perdió. Quien nos va a dar mayores detalles, quien nos va a de una u otra manera aclarar el panorama, es definitivamente mi primer invitado, Daniel Mora, que no solamente es congresista, sino además presidente de la Comisión de Educación. ¿Qué tal, congresista? Gracias por venir. Buenas noches, gusto de estar contigo. Igualmente, congresista, qué situación tan difícil, de verdad. Bueno, desde que comenzó este problema, primero que el SUTE está dividido, no solamente dividido en 3 partes, está dividido en el CENSUTE, que es el oficial, sí, y el CONARE, que está dividido en 2. El CONARE de Huaynalaya, que es el de Sendero Rojo, y el CONARE de Alvisuri, que es el de Movadef. Pero más aún, dentro del CENSUTE y dentro de los diversos CONARES hay facciones también. Y en este momento es una lucha de liderazgo sindical, porque debes recordar que cuando el CEN declaró la huelga, el CONARE dijo, no vamos a la huelga. Puno no se pliega a la huelga, otra región no se pega a la huelga, pero después, al ver que el liderazgo de Ramírez iba asentándose, se pegaron a la huelga. Entonces, en este momento, creo que el CENSUTE ha cedido y el radicalismo del CONARE se ha incrementado por esta lucha de liderazgos. Yo creo que acá la ministra, en general el Ejecutivo, debe hacer notar toda su autoridad. ¿Y usted cree que eso se ha puesto en manifiesto el día de hoy a través de una conferencia? Es una minoría a la que está en este momento. Evidentemente la ministra está en un juego que ella trata de capearlo, ¿no? Lo más posible, porque ante a un gremio sindical totalmente dividido, que podría ser ventajoso cuando tú estás negociando, pero cuando quieres implementar una política, claro, es totalmente difícil. No se puede, porque además hay tantas divisiones y subdivisiones, sí, que es imposible. Por ejemplo, yo hablé con Junín. Junín tenía 7 facciones de SUTE. Yo los he recibido a todos, menos al CONARE. A toditos los he escuchado. ¿Y sabes cuál es lo increíble? Que todos coinciden en sus reclamaciones. Y le digo, ¿cómo pueden estar ustedes divididos
porque yo pensaba que cada uno tenía un pedido diferente. Y que eso justamente marcaba la diferencia entre un grupo y la otro. Diferencia, ¿no? Y al contrario, los pedidos son idénticos. Y cuando venía un grupo le decía yo, a ver, antes que comiences a hablar, te voy a decir qué me vas a pedir. Tal cosa, 4 cosas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué se ha separado? Es lucha que no reconocen cómo fue elegido una cúpula. Otro que no reconocen que en el interior es un problema. Es un tema político. Político. Claro, se ha politizado y desgraciadamente, como suele suceder ante este tipo de problemas, congresista, la pita siempre se corta por el lado más débil y los afectados son los alumnos. Cuando hablamos de que han perdido casi un mes de clases, estamos hablando de las escuelas aquí en Lima. En Juliaca, más de 3 meses los chicos no han ido a estudiar. Claro, porque nos olvidamos que las huelgas comenzaron el 18 de julio. Por supuesto. Entonces, en algunas regiones se ha dado ya más de 2 meses. Por supuesto. Que definitivamente casi van a perder el año. Y yo considero que en el mejor de los casos se puede estudiar hasta la primera quincena de enero. Más allá no dan los alumnos, ni van a querer ir un sábado, porque así es la experiencia que se ha tenido. Incrementando 1 hora por turno. Bueno, ojalá se pueda recuperar lo máximo posible, pero definitivamente habrán alumnos que serán perjudicados. Los voceros del CONARE han dicho que el año escolar ya se perdió, mientras Patricia Salas, la ministra de Educación, ha dicho no se preocupen, que todo lo tenemos, digamos, fríamente calculado e incluso hay un mecanismo de emergencia para evitar que los chicos pierdan el año escolar. A mí me parece bien difícil. Es complicado, ¿sabes por qué? Supuesto. Porque primero que muchos colegios tienen 2 turnos. Mañana y noche, ¿a qué hora van a estudiar? Entonces, ¿cuál es la hora que vas a incrementar? ¿Cuál vas a incrementar que vas a incrementar en la noche? Eso es un problema. Así que no es tan fácil. Esperemos que la mayoría no lo pierda. Pero hay, como tú bien lo has dicho, hay zonas en algunas provincias que han tenido más de 2 meses de huelga. Por eso, imagínese, y esto podría ser un problema. En esos casos el problema se complica aún más. ¿Por qué? Porque han perdido no un mes, sino casi 2 meses o casi 3, y encima son colegios estatales que brindan servicios en 2 turnos, mañana y noche. ¿Y en qué momento, uno, le vas a ampliar, como usted dice, el horario, y 2, vas a meter en todo caso a los chicos de la mañana y en la noche, tomando en cuenta que son 11 promociones de primer grado de primaria a 6º de secundaria, a 5º de secundaria, los sábados? ¿Dónde los vas a meter? Claro, ese es el problema. Creo que cualquier lógica nos lleva a esa conclusión. Claro. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No sabemos. Ojalá que en estas 16 regiones se pueda compensar estas pérdidas, pero yo creo que por lo menos hasta la primera quincena de enero no habrá una solución práctica, ¿no? ¿A usted le parece bien que se hable de este bono extraordinario de 300 soles y que la ministra de Educación diga que ya ha logrado, digamos, escuchar, leer, analizar el pliego de reclamos de la gente de... Yo te preciso acá. Una cosa es la ley de la reforma magisterial, que la estamos analizando y estoy elaborando un texto sustitutorio, y otros son los reclamos que por años vienen haciendo. Primero, el más importante es el 30% de preparación de clases de la remuneración total, que según ellos se les debe desde el año 91. Son leyes que realmente fueron populistas, que se dieron en el último año de determinado gobierno, que se suspendieron en el 91 y que suman actualmente, según cifras oficiales que me ha dado el ministro, 25.000 millones de soles. ¡Wow! Entonces, ¿por qué recién comienzan a protestar hoy día después de 21 años? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Esa es la pregunta. Y suman, y hay resoluciones judiciales al respecto, hay decisiones del Tribunal Constitucional, y esa es la gran pelea. ¿De dónde va a sacar el Estado 8.500 millones de dólares? Posible. Por eso, ¿y por qué lo hacen ahora? ¿No será porque sienten que el gobierno está tibiecito, que nadie pone mano dura, que a la ministra se la pasean? Entonces ahí salgo y protesto porque nadie pone orden, incluso rompo lunas. Posiciones radicales, pero también, por ejemplo, se le debe luto, sepelio, leyes que se han dado y que los gobiernos no cumplen, como ha pasado con las Fuerzas Armadas. Se han dado leyes para los que mueren en el conflicto, para los inválidos, etcétera, y no se ha cumplido, y se deben en este momento 831 millones a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.